Demet Özdemir y Can Yaman. Madre mía, la que se lió en esa noche. Creo que todavía hay gente que se acuerda de este drama porque fue gordo, gordo. O sea, se suponía que iba a ser una fiesta genial, ¿no? Algo para celebrar, quizás el éxito de su serie, que todos sabemos que arrasó. Pero al final se convirtió en un auténtico espectáculo de lágrimas y, bueno, de mucha tensión. La cosa es que se habló muchísimo de que algo pasó entre ellos esa noche. Y no fue algo sutil, ¿eh? Se rumoreaba que las cosas se pusieron feas, que hubo una discusión fuerte, y que Demet acabó saliendo de allí muy afectada. Imaginaos la escena, una fiesta, gente importante, luces, música, y de repente, paf, drama. Para ser honestos, nunca nos contaron exactamente qué pasó. Siempre hay versiones, ¿verdad? Que si Can dijo algo que no debía, que si Demet se sintió ignorada, o que si simplemente la presión de la fama y las cámaras les explotó en la cara. Pero lo que está claro es que esa noche marcó un antes y un después en su relación, o lo que fuera que tuvieran en ese momento. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que la relación entre ellos siempre fue súper intensa. Se les veía con una química brutal en pantalla, y eso a veces traspasa a la vida real. Quizás esa intensidad, que también funcionaba para las cámaras, luego se convertía en algo difícil de manejar fuera de ellas. Una noche de estrés, un comentario mal interpretado, y ¡boom! Muchos dicen que Can Yaman es un poco volátil. Que tiene un carácter fuerte y que a veces le cuesta controlar sus impulsos. Y claro, si juntas a dos personas así, con tanta presión mediática, y en una situación donde las emociones están a flor de piel, es normal que salten chispas. O en este caso, lágrimas. Y lo de Demet, pues pobre. Imaginaos estar en el centro de todo eso, sentirte atacada o herida, y que encima te estén grabando o que haya 100 ojos mirándote. Eso tiene que ser terrible. Por eso se dice que acabó llorando porque la situación se desbordó. Después de esa noche la relación que tenían se enfrió de golpe. De repente ya no se les veía juntos, las interacciones en redes se redujeron, y el misterio alrededor de lo que pasó esa noche solo alimentó más las especulaciones. ¿Se pelearon por algo personal? ¿Fue algo relacionado con el trabajo? ¿Hubo terceras personas involucradas? Las teorías eran infinitas. Y pensando en esto, me pregunto si todo esto no fue un poco alimentado por la propia prensa y los fans, ¿no? A veces cuando una pareja tiene tanta química, queremos que todo sea perfecto, y cualquier pequeño desliz se convierte en un cataclismo. Pero a veces la realidad es mucho más simple, o incluso más complicada, de lo que imaginamos. Lo que es innegable es que esa noche se convirtió en un momento clave en la historia de su relación pública. Y aunque han pasado años, todavía hay mucha gente que se pregunta qué fue exactamente lo que ocurrió y si ese fue el principio del fin de lo que podría haber sido una pareja de oro. ¿Creéis que esa noche marcó un punto de no retorno para Demet y Can?